De la cultura de la paz hablamos hace aproximadamente 20 años, ¿no? Y esto tiene que ver con todo el trabajo que se hizo desde la Organización de las Naciones Unidas de promover una serie de resoluciones y cobijo de leyes internacionales que impulsaran a que los estados tomaran en serio el asunto de la educación para la paz, de la cultura de la paz, porque realmente la cultura de la paz no es más que asumir que realmente tenemos problemas estructurales de violencia, que tenemos una sociedad que se ha construido de manera desigual, con asimetrías de poder, y que eso inevitablemente va a llevar siempre de una u otra forma a conflictos que terminan no resolviéndose y generando violencia, ¿no? Entonces, es muy importante lo que sucedió hace 20 años con la resolución de la ONU, porque lo que hizo fue poner en el marco internacional esta necesidad que tenemos de ponernos serios en el tipo de políticas y acciones que se toman, ¿no? A veces pareciera que el asunto de la cultura de la paz y la resolución de los conflictos es un asunto individual. Claro, tiene que ver con eso, ¿no? Si yo aprendo a controlar mis emociones, si tengo mejores formas de relacionarme, eso va a hacer que, y evidentemente, nos relacionemos mejor. Pero debajo de todo eso hay un asunto estructural, que tenemos sociedades que nos han enseñado a comportarnos y a relacionarnos violentamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cultura de la paz, y esto desde el año 2000, que se declaró el Año Internacional de la Cultura de la Paz, si uno ve los 8 ámbitos en los que dice la ONU, vamos a trabajar en cultura de la paz, son muy amplios, ¿no? Entonces trabajamos en educación para la paz, trabajamos en desarrollo económico y sostenible, porque si no cambiamos el modelo económico y la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, seguimos engendrando una serie de situaciones que terminan resolviéndose de manera violenta, más bien que no se resuelven, que terminan en violencia, ¿no? Está todo el tema de los derechos humanos, que como decía Gustavo, eso abarca realmente todo lo que somos y hacemos. El tema de la igualdad entre hombres y mujeres, que es un nicho de desigualdad y de exclusión, ¿no? Lo que tiene que ver cómo participamos y cómo asumimos los ciudadanos estas formas de integrarnos a las decisiones del Estado, que tenemos que promover otra forma de participar, eso es cultura de paz también, ¿no? Cómo nos comunicamos, cómo participamos, cómo circula la información, a qué tenemos acceso y a qué no, y cómo esto tiene que ver también con el tema de la seguridad y la paz internacional, porque en efecto nosotros podemos ir viendo los conflictos en diferentes dimensiones, pero esto se refleja en cómo se relacionan los países, las naciones, y de ahí se va como generando una serie de situaciones que, queramos o no, siguen determinando cómo nos relacionamos. Entonces, el primer punto que les decía que me parecía importante como traer a la discusión es cómo hacemos realmente para que todas estas ideas o estos ideales de la cultura de la paz, porque todos estamos en general de acuerdo en que necesitamos vivir de una manera diferente, sin violencia, creo que nadie estaría en desacuerdo con eso, pero cómo hacer realmente para que aterricemos esto en una política pública que modifique actos individuales, que nos permita realmente que la vida en sociedad se modifique, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante que hay como que poner en la mesa y debatir, porque en teoría, creo que es lo que nos sucede últimamente, el tema de los derechos humanos, de la convivencia, de la paz, en eso estamos todos de acuerdo, pero a la hora de desdoblarlo en la práctica, en la educación cívica y ética, pues vemos que no sucede en los salones, ¿no? Tenemos grandes planes de estudio, tenemos unas buenas ideas, tenemos materiales, pero no logramos dar ese paso, realmente no sucede en el aula, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante este tema para que, digamos, como cerrar esta primera idea, porque cuando hablamos de cultura de paz estamos hablando de aceptar que tenemos que transformar el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Creo que eso es como una primera idea que para mí es muy importante. Hay que cambiar la forma en la que nos relacionamos, en la que nos comunicamos, en la que hacemos nuestras leyes, todo. O sea, eso implica un cambio estructural, ¿no?